Para eso tenemos tres grandes de CONICET, también es docente de EA. Lo tenemos a Nico Núñez, que es referente de la coordinadora Basta de Falsas Soluciones. Y la tenemos también a Cristina Agüero, que es integrante de la Asamblea No a la Mina Esquel, con lo cual vamos a escuchar sus testimonios y sus exposiciones. Bueno, buenas tardes a todos. Bueno, a mí me pidieron que cuente un poco acerca de la situación actual que vivimos en Chubut, que cuente acerca de la cumbre, de la cual la UACH, la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, participó, y bueno, y que relacione estos temas, ¿no?, con lo que nos convoca, que es la ciencia y el extractivismo. Bueno, voy a empezar contándoles un poco lo que está pasando hoy en Chubut, a 6 meses del chubutazo, a 6 meses de esa gran movilización popular, masiva, que logró frenar y dar vuelta a la ley de zonificación minera. Bueno, a 6 meses estamos mal. El gobernador de la provincia, obviamente en sintonía con el gobierno nacional, están avanzando con la explotación de uranio, primero con la exploración, sin revisar lo que pasó en diciembre. No hay ninguna investigación en curso que tenga como objeto ver qué pasó, por qué pasó lo que pasó. Hay compañeros y compañeras que todavía están tratando de sanar las heridas que provocaron la represión de diciembre, donde literalmente se nos casó, ¿no? Fue una represión donde se casó al pueblo de Chubut. Bueno, sobre eso no hay ninguna investigación. Tampoco prosperaron las denuncias que le hicimos al gobernador cuando presentó el proyecto de zonificación minera. Le hicimos a él y a los ministros que firmaron el proyecto denuncias penales por falsedad ideológica. Recordemos que tergiversaron una investigación de Guillermo Velázquez del CONICET, utilizando unos mapas y el índice de calidad de vida. Bueno, quieren avanzar con la exploración de uranio, por supuesto también a partir del avance en la exploración offshore. También algunos funcionarios de Chubut estuvieron coqueteando con esa idea de habilitar en las costas, en el mar argentino de Chubut, también exploración offshore. Se suma esto de hidrógeno verde, en fin, cualquier negocio que traigan las transnacionales, ¿sí?, y que traigan dólares para ellos, obviamente, como sabemos, y no para activar ningún tipo de economía, como lo demuestran ya provincias argentinas que tienen ese tipo de extractivismo. Bueno, no obstante esto, acerca de la impunidad que se vive en relación a los diputados, también hay una denuncia que se realizó en relación a este proyecto de zonificación, que está ratificado por una diputada de Chubut, es decir, que la diputada dijo que hubo coimas, eso está en la justicia, no se avanzó tampoco con eso, es decir, que la impunidad no es solo para las fuerzas de seguridad, sino también para algunos diputadas y diputadas. Bueno, dicho esto, nosotros desde las asambleas de Chubut estamos iniciando la juntada de firmas que se inició en el verano ya, por la tercera iniciativa popular. Ya presentamos 2 iniciativas populares, un proyecto de ley que está vigente en la provincia de Córdoba desde el 2018, es un proyecto que prohíbe todo tipo de megaminería con todo tipo de uso de químicos y de procedimientos. En el 2018 la Corte Suprema de Justicia lo ratificó como constitucional este proyecto, es decir, que no habría ningún problema en que otra provincia como Chubut la tuviera, y eso es lo que estamos impulsando por tercera vez, ¿sí? En las 2 oportunidades anteriores, bueno, una, no sé si recordarán el escándalo del diputado que tenía en su BlackBerry indicaciones de un gerente de la minera.
Finalmente esa ley que aprobaron fue derogada por el gobernador porque era un bochorno, la habían convertido en una ley minera. El segundo proyecto de iniciativa popular lo presentamos en el 2020, en plena pandemia, con 30.000 firmas, y fue rechazado sin tratamiento en la legislatura. Pero bueno, vamos por otra iniciativa popular y veremos qué pasa. Participamos desde la UACH, la UACH es la Unión de Asambleas de Comunidades de Chubut, es una unión, es una asamblea grande donde se reúnen todas las asambleas de Chubut. Participamos de la cumbre de pueblos afectados por Pan American Silver. El proyecto de zonificación minera que aprobaron en diciembre, que fue derogado, tenía como objetivo habilitar el proyecto, básicamente estaba hecho la medida de Pan American Silver para aprobar el proyecto Navidad, ¿sí? Unas organizaciones internacionales que denuncian a las empresas canadienses que hacen este tipo de actividades en América Latina, nos convocaron y participamos, viajamos a Guatemala, cuatro representantes de Chubut, 2 de comunidades originarias, un periodista, y viajé yo por las asambleas de Chubut, y estuvimos compartiendo experiencias y intercambiando, ¿no?, métodos de lucha con la gente de Guatemala principalmente. Bueno, sobre esto encontramos muchas semejanzas. Por supuesto, la dignidad, la convicción, ¿sí?, de la lucha que llevan adelante, y también que la represión y el hostigamiento hacia las comunidades es directamente proporcional al avance del proyecto. Nosotros, el proyecto Navidad no está funcionando, ¿sí?, nunca se llegó a la etapa exploratoria de explotación, y allá sí estuvieron funcionando durante 2 años, y las comunidades, a partir de unos plantones, ellos les llaman, como si fueran los cortes de ruta nuestros, ellos les llaman plantones pacíficos, impidieron el paso del combustible para que la empresa funcionara. Tuvieron la genialidad en el momento que se estaba instalando, no permitirles conectarse a la energía, a la luz eléctrica, entonces funcionan con combustible. Al no permitirles también el paso de los camiones, de las pipas, como le dicen ellos, que llevan el combustible, también los presionaron para que tuvieran que parar el proyecto. Por supuesto, finalmente lo pararon porque hubo una decisión de la Corte previo al acampe de los vecinos durante 9 meses frente a la Corte Suprema de Guatemala, y consiguieron que suspendan el proyecto. Bueno, así están, pero como les decía, ahí el proyecto estuvo funcionando y la empresa gasta muchísimo, invierte muchísimo dinero en todos los años y en un proyecto que no está sacando minerales. Es decir, que el hostigamiento y la violencia contra las comunidades es mucho más fuerte. Con esto también lo que pudimos ver es que las etapas de contaminación que nosotros mencionamos, la manera en que se imponen en el territorio son las mismas. Acá, en Guatemala, en Perú, en México. Nosotros llamamos etapas de contaminación, identificamos 3, y la primera es una de las más importantes, que es la político-institucional, y que es a partir de la cual pueden meterse en el territorio e imponer la actividad. Sin meterse en la política y en las instituciones, las empresas no tienen éxito, o sea, no podrían hacerlo. Esta es obviamente la etapa en que cooptan con el lobby minero, ¿sí?, las voluntades del gobierno, se meten en las instituciones, financiando obras, proyectos, investigaciones, y ahí se hacen con las fuerzas de seguridad, pueden ingerir en las leyes y en la toma de decisiones. La siguiente contaminación es la etapa de contaminación social, en la cual empiezan a romper el entramado social con punteros, ya sean políticos o, como ellos lo llaman, gerentes de relaciones comunitarias, ¿no?, a partir de los cuales entregan beneficios a las personas que están a favor,
y generan todo tipo de hostigamiento hacia las personas que no lo están, ¿sí? O que no se acoplan a este desarrollo. Otorgan beneficios a los que apoyan y obviamente la gente que está en asambleas o que no apoyan esas actividades quedan afuera, ¿no? No solo de los beneficios que entregan las empresas de manera extorsiva y para coercionar las decisiones, sino de parte de los municipios que ya están cooptados por las empresas. La última etapa es la de la contaminación ambiental, ya cuando tenemos contaminación ambiental porque ya la empresa está funcionando, ya tenemos todas las fuerzas policiales que defienden el extractivismo, que defienden a la empresa y no hay ya mucho por hacer, ¿no? Ya cuando tenemos la contaminación en Guatemala está pasando eso, están ya con contaminación de arsénico en el agua y están en una etapa de consulta que no es previa, ni libre, ni informada, porque la empresa está participando de la consulta, ¿sí? Si bien debería ser, como lo establece el convenio 169 de la OIT, el Estado debería hacer la consulta sin la presencia de la empresa, bueno, esto no ocurre. Bueno, y esto es lo que me permite relacionar con cuál es el rol de la ciencia, ¿no? En todo esto. Nosotros cuando iniciamos esta lucha ya hace varios años, esta última etapa, ¿no? Con el proyecto de zonificación, cuando presentaron el proyecto de zonificación, nosotros esperábamos desesperadamente que apareciera alguien que diga que esto no era, nosotros lo sabemos, pero siempre que aparece la pata científica que con datos, que con investigaciones aporta sustento a lo que nosotros ya sabemos, es una bendición. Bueno, así fue como apareció el informe de la mesa técnica del CONICET, que por supuesto no apareció por arte de magia, sino por gente comprometida que participa de las asambleas o de espacios más críticos, que pudo ejercer la suficiente presión en las instituciones, en este caso la Universidad Nacional de San Juan Bosco, el CENPAT, el CONICET, para que la mesa técnica que pintaba que iba a ser una mesa de apoyo, ¿sí? Finalmente no lo fuera, que sugiriera con este informe a la legislatura que no aprueben el proyecto de zonificación. Eso para nosotros, para las asambleas de Chubut, fue realmente un logro. Y como suele pasar, lamentablemente no genera el impacto en este caso la legislatura, que tenía el poder de decisión, si aprobaba o no el proyecto de zonificación, no tuvo el impacto que nosotros creíamos y que debía tener, ¿no? Pero fue muy importante para nosotros tener el respaldo científico de esta mesa técnica. Y por otro lado, en contraposición a esto, hay una agrupación que se llama Red de Académicos por la Minería, ¿no? Que ya con el nombre pueden imaginarse, que si uno busca en los perfiles de los profesionales que integran esa red de académicos, se da cuenta que vienen todos, son ex gerentes, ex empleados o actuales de empresas extractivistas. Esa red de académicos intentó imponer un poco la voz, pero con este informe técnico de la mesa y, bueno, obviamente la masividad de toda la gente de Chubut y de las asambleas no pudo más que eso. Bueno, yo hasta acá, después si surge algo, gracias. Bueno, gracias Cris. Sigue Nico. Bueno, buenas tardes a todos. Como decía Jorge, mi nombre es Nicolás, yo soy de Costa Ranja, de las Ciencias Sociales, soy licenciado en Ciencias de la Comunicación y soy uno de los y las compañeras que estamos construyendo una organización que se llama Ambiente en Lucha, que tiene una presencia en buena parte de las provincias del país, junto a compañeros izquierdocentristas y compañeros independientes. Estamos
impulsando un medio de comunicación a tal fin, que es una página de internet, que es www.ael.ar. Y soy parte de las personas que estamos construyendo hace casi 2 años la coordinadora Basta de Falsas Soluciones, que es un intento de establecer a nivel plurinacional, de toda la Argentina, una instancia de coordinación, de referencia, de tratar de aglutinar y poder dar una respuesta de conjunto frente al extractivismo, frente a la devastación ambiental, y estamos en ese trabajo hace un tiempo, lo cual nos llevó a empaparnos en estos tiempos de luchas de todo tipo y color, en lo que hace a lo ambiental, lo socioambiental y en enfrentamiento al extractivismo, porque la agenda del gobierno nacional y los gobiernos provinciales en esto es permanente. Entonces, desde ese lugar, voy también sumarme a agradecer a Guillermo y a Cristina que se sumaron a ser parte de este diálogo, de esta conversación, que es un intento de algo que quizás empezamos acá, pero que la idea es extenderlo también a otras instancias educativas de todo el país, porque queremos discutir lo ambiental, queremos discutir el extractivismo, ciencia, las luchas contra eso, y queremos discutir también política, en el sentido de que ver cómo hacemos para que las necesarias noticias y debates cotidianos que tenemos por el ajuste económico, las políticas represivas, las idas y venidas en el gobierno, lo que pasa en la ciudad, de ver cómo hacemos para que todo eso que lo tenemos que seguir, mismo que las luchas obreras y populares que se dan respecto de todo esto, logremos además de todo eso que tenemos que seguir una agenda cotidiana, logremos también no perder de vista el sustrato más concreto, material, que hay por detrás, el sustento, si se quiere, también natural, biológico que hay detrás de cada una de esas peleas, en el sentido de que el materialismo que reivindicamos en nuestra posición política no es el de un determinismo económico, teológico, de algo que va de acá a acá necesariamente, sino esencialmente la idea de que cuando discutimos política o las disputas políticas que le dan sentido a la historia, lo hacemos teniendo en cuenta su ligación con las formas concretas en que se da la vida, en que se da esa realidad y cómo eso condiciona. Por eso me sugirieron que tome el conjunto de luchas anti-extractivistas, tratar de hacer un pantallazo sobre la pelea sobre Mar Libre de Petroleras, que este fin de semana hubo un encuentro en Bahía Blanca del que pudimos participar, y bueno, trazando una cosa con la otra, es inentendible la importancia que tiene la pelea en nuestro país por tener liberar el mar de los intentos del avance del extractivismo sin una discusión más general que tiene que ver con límites geofísicos, límites concretos y materiales que hay a nivel planetario, límites que la economía imperialista, los gobiernos, las multinacionales tratan de negar, pero que son hace rato inocultables, y que tienen que ver no solo con la problemática del calentamiento global, sino que también tienen que ver con las propias limitaciones que tiene la generación y el abastecimiento de energía para la economía capitalista. Esto que se quiso desconocer como tendencia, pero que la ciencia había alertado hace rato que iba a pasar, que es que en un determinado momento los recursos y los bienes comunes son finitos, y esto a partir del 2005-2006, señalan los especialistas, estamos atravesando un proceso de declive, en particular del petróleo, si se quiere el fin de la era del petróleo barato, que eso empuja a la exploración, a la extracción de otras formas de energía extremas, que es ese contexto en el que tenemos que discutir Vaca Muerta y hoy en día también, o sea, el fracking de Vaca Muerta y también las offshore en Mar del Plata. Bueno, es inescindible esa tendencia más general que hay a nivel planetario. Digo, para no perdernos después en la anécdota de si el gasoducto tenía este milimetraje o el otro, lo que sea, si tal funcionario renunció por esto o lo otro, lo que hay de trasfondo es muy profundo y es esta discusión en la que está metida todo el planeta, todos los gobiernos, la guerra, la invasión de Rusia, Ucrania, etcétera, la carestía en los precios de los alimentos y demás, todo tiene en buena medida una relación con esto. Entonces, este tipo de vinculaciones, si quiere, este materialismo, esta forma de pensar la ciencia y la política que queremos llevar adelante, y en ese contexto queremos ubicar la importancia, decía, de la pelea por un mar libre de petroleras, por tomar una, de todas las que hay en el territorio argentino. También en qué sentido vinculado con lo de la ciencia, en el sentido de que
quizás la geología o otras ciencias, pueden dar cuenta de la caída de la existencia material de alguno de estos recursos. La física podrá dar cuenta de que la tasa de retorno energético de algunos de estos bienes es menor. La computación, la matemática son el sustrato, la base concreta en la que se para cualquier tipo de elucubración respecto del calentamiento global y del proceso de calentamiento, el aumento de la temperatura a nivel mundial. Se basa en tipos de operaciones que se crean desde ciencias como las que ustedes estudian acá. En otro plano, la economía nos podrá dar cuenta de que todas las multinacionales petroleras están llevando adelante procesos de desinversión cualitativos en la exploración y búsqueda de nuevos recursos de petróleo particularmente. Ahora, en la Argentina lo que puede llegar a poner fin a este tipo de iniciativas extremas no es otra cosa que la lucha popular que está dando y que está llevando adelante, en este caso, las asambleas que se organizan por un mar libre de petroleras. Entonces, tenemos una tendencia que la podemos estudiar, que la podemos analizar, que se basa en datos empíricos, interpretación, pero después tenemos cómo eso se cruza con las luchas concretas, que muchas veces esto que decía recién Cristina, esto de nosotros lo sabíamos, o sea, sabíamos que pasa esto. Hay una cuestión de cómo, para problematizar una relación, una dialéctica entre el territorio y la lucha, la política y la ciencia, incluso de dónde se genera el conocimiento, que es bueno que pongamos en discusión, porque los ejemplos sobran, y Cristina traía uno, yo ahora también, por ejemplo, ahí en Bahía Blanca nos encontramos con la realidad de los pesqueros, ¿no? En un conflicto por el polo petroquímico ahí en Bahía Blanca, el ingeniero White, donde los primeros que vieron que eso que caía al mar como si nada tenía alguna repercusión era la gente que pescaba, y que veía que de un día para el otro la pesca decrecía, que había problemas en la reproducción de las distintas especies y demás. Y eso que en ese caso los pesqueros, ¿no? Digo, por poner otro ejemplo, que nos empapamos esta semana, lo notaron primero, después fue la ciencia, y atrás todavía hay un fallo judicial que lleva 10 años, pero se supone que en estos días tiene que tener algún tipo de sentencia para castigar a alguna de las empresas que llevaron adelante la contaminación ahí en el polo petroquímico, ¿no? Pero, digo, como ejemplo de la ubicación, ¿no? Del punto de partida, de arranque, de donde se genera muchas veces el conocimiento y problematizar la validación de estas cosas, cuando discutimos ciencia y extractivismo aparece todo el tiempo. Entonces, en ese panorama global en relación a la energía y el calentamiento global, ubicamos la pelea por un mar libre de petroleras, que entonces no es solo la pelea por frenar alguna nueva iniciativa extractivista del gobierno, no es solo la pelea por preservar la biodiversidad en el mar argentino, sino que también es parte de la pelea por, más a nivel global, lleva sobre sus hombros un pedacito de la pelea por el futuro el freno de ciertas energías extremas y de instalar la discusión de la necesidad de una transición energética. Por esta importancia que le dimos, es que también desde el ambiente de lucha, desde la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, intentamos acompañar lo más posible el proceso, por eso viajamos ahí a participar. Las asambleas de la costa están teniendo reunión entre hoy y mañana, Mar del Plata, Miramar, Necochea, Bahía Blanca, se están reuniendo en estas horas para discutir cuáles son los nuevos pasos, se enterarán quienes quieran seguirlo a través de sus redes sociales, pero bueno, quizás hay cosas que son más conocidas o menos, con lo cual hago un breve resumen de cosas que después podemos socializar. Hay buenos materiales del Observatorio Petrolero Sur explicando el conflicto, y si lo siguen en sus redes, es un lugar si uno quiere buscar información fidedigna sobre esta cuestión para ir a buscar. Pero en cierto sentido, digo, en resumidas cuentas, no sé si sabían, en 2016 la Argentina se agrandó, o se ensanchó. O sea, le reconocieron internacionalmente territorio marítimo a nivel mundial. Alguno dice, bueno, parece bueno, obviamente nada que ver con Malvinas, eso obviamente sigue bloqueado, pero le reconocieron territorio marítimo, que fue la puerta de entrada para, bueno, esto es tuyo, ahora sabemos de quién es, ahora sabemos quién lo lotea. Entonces, 2016 pasó eso, 2017 pasó el proceso de armar el ordenamiento jurídico y legal y el loteo de este pedacito, lo ponemos a licitación y demás. Todo un proceso que deviene, que hoy en día hay 20 licencias de primero exploración, y luego vendrá, si encuentran lo que dicen que van a encontrar
en explotación. Están muy confiados, porque ahora no me acuerdo del país, pero en enero se encontró que en la costa de un país africano, no recuerdo cuál, encontraron, les paso el dato, encontraron reservas como las que quieren encontrar acá, y como en algún momento esta placa de este continente estuvo pegada con esa, creen que eso inevitablemente significa que de este lado van a encontrar lo mismo. Veremos. Está habilitado todo un proceso de lo que se llama exploración 2D, que para ver si efectivamente hay algo. Después le llaman 3D a cuando eso comprueban la calidad del bien que hay adentro, si les sirve o no, si es explotable, si es redituable, la inversión, etc. Y eso es lo que está tratando de avanzar. Un proceso que lleva, como les decía, 2016 tuvo ese origen jurídico, 2017 y 2018 con el gobierno de Macri pasó la creación de este andamiaje legal, asumió el gobierno del Frente de Todos, y es de las cosas que se mantuvieron, ¿no?, para seguir llevando adelante. En este contexto, la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras cumplió años el domingo pasado, cumplió un primer año de existencia, organizando toda esta pelea. Se generalizó el resto de las comunidades costeras esta experiencia asamblearia. Conquistaron una serie de frenos legales que tienen sus citas y medidas, que a veces son difíciles de interpretar, incluso generan polémicas sobre la interpretación de esos fallos. Hoy la realidad es que está frenado, ¿no? La exploración sísmica, que es esta primera instancia de la exploración que tienen que llevar adelante, de la exploración, de la búsqueda, para después pasar con la licitación. La empresa más beneficiada en estas licitaciones son Equinor, es una empresa de Noruega. Las licitaciones van desde Malvinas hasta lo que dice la cuenca norte, que es lo que está más enfrente de Mar del Plata, por decirlo de alguna manera. Equinor tiene 2 en la Patagonia, 2 en torno a las Malvinas, 4 segmentos frente a lo que es Mar del Plata, lo más conocido como la costa atlántica. Pero hay un montón de otras multinacionales metidas en el proceso. Shell es una de las principales. YPF es medio la proa, digamos, del proceso. Se presenta YPF, trata de legitimarlo, queda oculta, por ejemplo, Shell, que tiene una participación muy importante, pero Shell es una empresa que tiene un prontuario mucho más negativo en términos de derrame y demás. Hace poco no sé si se viralizó el video de una ex funcionaria de Shell que salió a denunciar cómo la empresa sabía que estaba pisoteando cualquier tipo de precaución en lo que hace al cuidado ambiental y el calentamiento global. Entonces, este conflicto que se desarrolló tiene esta dinámica, tiene esta importancia. Tendremos en los próximos días novedades de cómo sigue la lucha. El 4 de julio va a ser la próxima fecha de movilizaciones. Acá desde la coordinadora del FS veremos cómo replicar las acciones que se convoquen. Y allá nos pasó algo en el marco del encuentro costero que se estuvo llevando adelante, que me pareció una anécdota simpática para compartir acá, que es que en la preparación del encuentro nos acercamos para invitar era el Día del Océano, fue hace 10-15 días, y el Centro de Estudiantes de la Universidad Nacional del Sur, de las carreras de, creo que es Oceanografía y Turismo, están juntos por alguna razón, organizó unas jornadas para debatir. Por error, creo, invitaron a la coordinadora socioambiental de Bahía Blanca a que diga algo. Entonces uno iba a las jornadas y tenía especialistas hablando de lo importante que era el proyecto Pampa Azul en términos de salida laboral, para que los estudiantes vayan y con una salida laboral en las multinacionales del petróleo, y atrás iban los compañeros de la coordinadora a decir medio, bueno, ok, quizás tenemos que decir otra cuestión distinta, contando el conflicto y diciendo la importancia de quizás estudiar no solo pensando en la salida laboral, sino también pensando en la problemática de la cuestión de un conocimiento crítico, del servicio de qué se estudia, del servicio de que para qué están las facultades, para qué están las carreras. En eso es muy recomendable, lo hago la promoción yo por si Guille no lo hace en su introducción, de su libro, La ciencia sin freno, que está para descargar en internet y problematiza en buena medida todo esto. Y hoy que, quizás Jorge después lo agarra, estoy viendo su machete, pero hoy que se votó un nuevo rector de la U, un vicerrector, y que lo que es, quizás nadie lo sabe, ¿no? Sí. Se pierden. Buenísimo. Sigue todo igual, o sea, se ratifica un curso donde el vicerrector es de una facultad donde el 70% del presupuesto de esa facultad, económicas, es por generación de recursos propios, o sea, privatización del conocimiento a la cabeza de la Universidad de Buenos Aires, Emiliano Jacobiti. Entonces, hacer esta charla hoy, este día que se llevó adelante esta elección, me parece que también
tiene un valor en el sentido de cómo discutir esto. Y bueno, y cómo problematizamos y ponemos atención, quizás en el debate lo podemos hacer. Yo cierro con una cuestión que es, de vuelta, ¿no? Reivindicar de dónde venimos, de una cierta tradición marxista. Ahora está bastante más difundido, ¿no? Que las preocupaciones que tiene Marx y Engels en su momento respecto de seguir la biología, de hecho, a Marx, que es alguien que tiene como un gran economicista en general, se lo tiene de tal manera, decía que los estudios de biología a veces eran más importantes para entender, eran más importantes para entender la teoría de la renta diferencial que cualquier economista de los vivos a ese momento, de los que habían escrito, y por eso se dedicó a escribir eso en su último periodo de su vida. El tercer tomo del Capital no lo terminó en buena medida porque estaba estudiando este tipo de cosas. Entonces, hay una tradición de ahí que queremos estudiar, que queremos recuperar, que para eso construimos la agrupación y la intervención política que estamos llevando adelante, y que queremos sumar siempre más manos y cabezas para hacerlo, pero en el sentido de que tenemos una necesidad de entrecruzar conocimientos. Algo que me pasa, que es que uno hoy en día va a grandes referentes científicos. Por ejemplo, hoy en día se discute mucho, John Bellamy Foster se editó hace poco de los gobiernos del PTS, La ecología de Marx, un libro, y uno ve cómo a la hora de discutir y de desenvolver conocimientos respecto de lo real, de lo empírico, de las ciencias duras y demás, ya esto se veía desde el siglo XIX, a la humanidad le costó un montón de trabajo, pero entender algo de cómo funciona el mundo lo logró hacer con el desarrollo de las ciencias naturales, pero las consecuencias sociales, decía en un texto por ahí perdido, de su accionar, le cuesta mucho más trabajo entenderlo. Las consecuencias de cómo la producción afecta al entorno en el que está inmerso, le cuesta mucho más entenderlo. Entonces, trazar la vinculación entre las ciencias naturales, las necesarias conclusiones políticas, las tareas a llevar adelante desde la movilización, es algo que tenemos que hacer, porque y es hacerlo con ejercicio crítico. A nosotros nos pasa algo de que como leemos textos que están muy bien en términos teóricos fundacionales, y después cuando les queremos ver, ¿y cuál es la salida política? ¿A dónde termina esta reivindicación de un cierto marxismo o demás en torno a la ciencia que se hace muchas veces? Y ahí es donde cuando incluso se nos hace la pregunta que nos hacen en la política a veces de ¿y lo que ustedes proponen hacer, dónde lo hacen? Vieron que a la izquierda siempre nos preguntan ¿cuál es tu país? Hay que poder decir que en ningún país del mundo hay un modelo como el que queremos, el socialista basado en la igualdad, que en ningún país del mundo se está llevando adelante un proceso de transformación y transición energética como el que necesariamente deseamos. Creemos que hay que pararse de ese lugar para decir que las tareas que tenemos por delante son tremendas, son muy difíciles, pero es posible y para eso hay que organizarse, y en ese sentido están todos los esfuerzos que estamos haciendo. Dejo ahí, después en los comentarios y preguntas lo descendemos. Gracias. Bueno, ¿cómo andan? Antes que nada, gracias a los y las organizadoras por esto y por estar acá. Para mí es hermoso estar en la facultad, por fin una charla en la facultad donde soy profesor, como costó, organizar qué bajón. Pero vamos a arrancar agradeciendo y viendo no es casualidad, esa ausencia. Por un lado, porque significa un perfil de facultad absolutamente algo más que cómplice, que es de todo lo que nombraron. Ahora vamos a dar algunos nombres propios, pero también, y esto espero que lo tomen bien, por la ausencia casi total del movimiento estudiantil como movimiento. Y lo digo con total, imagínense que yo represento al claustro de profesores, así que estoy peor que ustedes, pero evidentemente necesitamos un movimiento estudiantil activo. Así que bueno, bienvenido sea a esta charla y muy agradecido por esta oportunidad y además, bueno, estar con esta gente hermosa al lado. Yo voy a contar 10-15 minutos un viaje, que es un viaje reciente que hice. Es un viaje que empezó la idea a partir de la represión brutal que sufrió Andalgalá, una de las tantas el año pasado. Bueno, yo trabajo en la radio, trabajo en la tribu y bueno, vieron que soy más o menos activo en las redes sociales y cubrí lo que fue esa represión, y en medio de esa represión, hablando mucho con una compañera que quiero un montón en Andalgalá de la asamblea, nos fuimos
obviamente hay algo emocional, algo afectivo en toda lucha, y en un momento, una de las noches durísimas, yo le dije, te prometo que el año que viene voy y nos abrazamos. Se concretó la idea, se concretó el viaje, 18 días, dije, bueno, vamos para Andalgalá y antes vamos a ir pasando por lugares de personas queridas e instituciones para dar esta discusión. Cuando estábamos armando el viaje, pasó una cuestión que yo la vi a través de la pantalla unos meses antes, que realmente quedé impactado, que fue uno más de los acuerdos que esta querida facultad hacía con Shell. Y quedé impactado no solo por lo que significa, porque no es, por supuesto, la primera multinacional que hace acuerdos con esta facultad ni con la Universidad de Buenos Aires, pero todavía me acuerdo de los argumentos que se tiraron en el Consejo Directivo y me impresiona. Digo, muchos de los argumentos no pasarían un análisis de discurso mínimo o una epistemología básica, y gente que sin inmutarse dice, Shell está poniendo plata para ciencia básica, bienvenida sea. Alguna vez alguien me dijo que la diferencia entre científicos y algún sector de la política argentina era que los científicos somos más baratos. Y en ese momento sentí que bastaba con que una multinacional ponga un poco de plata para investigar, para que un montón de científicos y científicas levanten la mano. O sea, ni siquiera necesitamos plata en el bolsillo, necesitamos que nos compren martillos y parece que aplaudimos. Armamos el viaje, salimos, y el primer parate fue en la provincia de Santa Fe. Ahí vimos un montón de compañeros y compañeras muy queridas, y entre las primeras cosas que obviamente nos interiorizamos es qué significa que dentro de poquitos meses nuestro pan va a tener trigo transgénico, defendido de muchos sectores vinculados con la comunidad científica y con el Estado argentino como una proeza, tanto que la van a intentar postular a Raquel Chacón, el premio Nobel de no sé qué, pero muy impactante la omisión que significa por cada uno de estos sectores que escuché que no nombran a Bioceres. Busquen. Es impresionante cómo Estado argentino aparece 14 veces, UNL aparece 11, CONICET 12 y Bioceres no es nombrada. Entonces, esta empresa que tiene actores atrás como Groboco Patel, Rey de la Soja, Hugo Sigman, sexto millonario argentino, bueno, Diogénesis Bagó, principio activo de la vacuna AstraZeneca Oxford, Le Monde Diplomatique, Latinoamérica, productor de cine, recientemente acaba de comprar la editorial Siglo XXI, digo, puedo seguir, ¿no? Grupo ELEA, Grupo INSUR, digo, no es un sector menor, y de hecho mucho de su familia trabajó en esta facultad, que también sería interesante en un momento hablar, pero quiero limitarlo, y el conocido Huergo, ¿no? Grupo Clarín, sección rural, Bioceres, para algunas cosas no hay grieta. Bueno, y ahí me quedé pensando en esas reuniones y en esos días de Santa Fe, ¿qué significa el motivo de hoy, el encuentro de hoy? ¿Qué significa UNL y CONICET generando alianzas con una empresa de Bioceres? Pero peor, ¿qué significa escuchar a una investigadora colega como Raquel Chan hablando exactamente igual que el CEO de Bioceres, Federico Trucco? Les invito a que cuando lleguen hoy a la noche, porque no asumo que sus vidas solo dependen de esto, comparte el discurso de Raquel Chan con Federico Trucco. Es realmente impactante cómo de golpe una investigadora de CONICET y de la UNL de golpe habla como un CEO de una empresa. ¿Cuándo pasó eso? ¿Cuándo se moldeó y se naturalizó que alguien de la academia hablaba igual que un mega empresario? Continuó el viaje, continuamos, estaba con una compañera que por suerte fuimos viendo y hablando con comunidades. Pasamos por uno de los lugares que más me impactaron de Argentina, al sur de la ciudad de Córdoba, un lugar tremendamente fumigado, pero toda Córdoba lo es casi el estereotipo de Cambiemos, Córdoba junto con Ciudad de Buenos Aires,
la provincia de Córdoba es una masacre en términos socioambientales, y llegamos finalmente a la ciudad de Córdoba. Y ahí fuimos por dos motivos. Uno, para un contraencuentro a partir de aquel evento espantoso organizado por la Universidad Nacional de Córdoba, que le abrió las puertas a Agrocopatel para que Agrocopatel se ría, ¿se acuerdan? Y diga, ¿cuándo dejé de ser el diablo y pasé a ser Papá Noel? ¿Cuándo fue que la Universidad Nacional de Córdoba pasó de ser receptora de un empresario que se mofa abiertamente? Después está todo lo que hizo Grabois, que en este contexto me interesa un poco menos. Sí me importa aquel momento en el cual un empresario argentino, que ya mencioné por Bioceres, se reía, se mofaba y entendía que las organizaciones y colectivos sociales dependían de lo que él hiciera. Y el otro encuentro, fuimos a visitar a las vecinas de los barrios de Inaudi y San Antonio al sur de la ciudad de Córdoba, que están sufriendo las terribles consecuencias de la fábrica Portahermanos en Córdoba. Si tienen un alcohol en el bolsillo o en la mochila, busquen, lo más probable es que sea de Porta, una de las grandes beneficiadas por los contextos dados en pandemia y muchas de las políticas. Ahí empecé a escuchar algo que me acompañó todo el resto del viaje, que es comunidades preguntándose qué son las universidades públicas. Y preguntándose una y otra vez, algo que de alguna manera, Cristina lo dijo siempre, mucho más dulce, pero es ¿qué rol están teniendo las universidades nacionales en nuestro país en todos los activismos? Cuando digo qué rol, por supuesto que hay excepciones, pero no es lo que estoy analizando. Digo qué rol de política pública están teniendo las universidades, con acción y visión de un montón de los campos, a veces naturales, a veces de humanidades, pero como política universitaria dominante, como instituciones, como INTA, como SENASA, como CONIE, etc. Continuamos el viaje y fuimos a la Universidad Nacional de Catamarca. Ahí tuvimos el gusto de compartir con un gran compañero y también tiene un gran equipo de personas muy queridas, que es Horacio Machado Caos. Horacio también, si no lo conocen, Horacio, léanlo, escúchenlo. Tuvimos oportunidad de compartir varios encuentros y vimos la gran preocupación de Horacio y su equipo, que obviamente en la Universidad Nacional de Catamarca prácticamente ya no hay voces críticas respecto, por ejemplo, a la megaminería, y hay todo el tiempo unas formas solapadas, a veces amables, a veces menos, de ir arrinconando a los sectores disidentes. ¿Cuándo fue que las universidades nacionales perdían la diversidad de sus posiciones? Alguien levantará la mano y dirá, ¿qué querés en el capitalismo? Sí, pero también, ¿qué pasa con universidades nacionales que cada vez menos representan voces contrahegemónicas? De ahí nos fuimos a la Universidad Nacional de Tucumán, que estaba organizada una cumbre del agua, y el segundo día de la cumbre fue una manifestación en frente al rectorado de la Universidad Nacional de Tucumán a partir del apoyo que le hace al proyecto MARA, que es una de las claves de lo que está haciendo, en este caso, algunas multinacionales como Yamana Gold en Andalgalá y otros lugares de Catamarca. La Universidad Nacional de Tucumán absolutamente alineada con las empresas y absolutamente desoyendo lo que están señalando las comunidades y la pérdida sistemática de sus comunidades y de su vida. ¿Cuánto fue que las universidades nacionales activamente abrazaban proyectos a cualquier costo y no le importaba lo que decían las comunidades? En esos días, en esas calles, volví a escuchar lo mismo, preguntándose cuál es el rol de una universidad pública. El viaje continuó. Fuimos a partir de ahí, por fin pude abrazar a esta compañeraza en Andalgalá y abrazar a un montón de compañeros. Un poquito después fueron la nueva represión, ahora en términos legales, que sufrieron la Asamblea y Enzo y Aldo en particular. 10 días de Enzo en prisión con algo escarcelable, en pleno una huelga de hambre. Aldo, que ni siquiera quedó claro si estaba detenido o no,
con más de 70 años y más de 90 personas judicializadas en Andalgalá. Escucharon, es un pueblo, ¿no? 90 personas judicializadas en Andalgalá. Y la mirada a universidades e instituciones que miran como si nada de esto tuviera que ver. Después pasamos por Belén, después pasamos por Fiambalá. En Fiambalá, uno de los grandes proyectos que la comunidad científica argentina abraza y se garantiza tener algún tipo de pase, que son la extracción de litio. Día después di una charla en la Universidad Nacional de La Plata y me mostraron el lugar en donde la Universidad Nacional de La Plata planea hacer baterías de litio para que exportemos en lugar de litio baterías de litio y entonces consideremos que ya el objetivo está cumplido. Si uno hace las cuentas oficiales de cuánta agua se va a consumir en Fiambalá, es muy probable que el pueblo de Fiambalá desaparezca. ¿Cuánto fue que las universidades nacionales consideraban un sacrificio justo que un pueblo desaparezca para que ellos puedan hacer negocio? Volví acá y no pude evitar hablar con una colega de CONICET. Yo por entonces estaba en la Comisión de Ambiente de CONICET, terminó mi mandato, no tal pie, por suerte, no aguantaba más, pero... Y le digo, si seguimos así nos matan. O sea, independientemente de qué está bien y qué está mal en términos éticos y políticos, olvídense la discusión ética y política. Si seguimos así, las comunidades nos matan. Yo creo que hoy lo que estamos en juego no es solo un tema de bandera ideológica, es instinto de supervivencia. La velocidad en la cual la ciencia argentina ha sido fagocitada por las empresas, por multinacionales, en algún caso como capitales locales como Bioceres, en la mayoría de los casos por multinacionales, el nivel de entrega de universidades, el nivel de entrega ministerial, en la cual Culfas, que decirte Culfa, que no esté dicho, ¿no? Vamos a tener que recordar un ministro de producción que estuvo vinculado con todo lo que involucró la mega minería o las extracciones, todos los planes vinculados con offshore, cosas tan emblemáticas, haber metido a Shell, ¿no? Haber metido a Shell en el mar argentino y aplaudirlo en nombre de lo nacional y popular, uno lo piensa ahí. Y haber cambiado por Scioli, que no solo me acuerdo de su pasado antiguo con el Menemán y con todo lo que dio, fue la pieza clave para aprobar el trío HB4 en Argentina con todo su lobby en Brasil. Pero si seguimos así nos matan. Cuando digo que si seguimos así nos matan, estoy hablando, me parece que cada uno y cada una de nuestros sectores vamos a tener que hacer lo posible para que no sigamos así. El estudiantado, que fuera de broma, te digo en serio, necesitamos que el estudiantado esté activo. Necesitamos que el claustro de profesores deje de pensar como terrateniente y piense realmente como preguntándose cuál es el destino de universidades públicas. Necesitamos volver a discutirnos qué significa una política pública en beneficio de las comunidades, en beneficio de las multinacionales. Necesitamos discutir de otro modo. Necesitamos que las comunidades nos abracen y no sospechen cuando firmamos un estudio de impacto ambiental, cuando recibimos un subsidio o cuando los cruzamos con las redes sociales a través del nombre de fantasía o de reales como este que planteaba Cristina. No se nota, pero soy tremendamente optimista respecto a lo que podemos hacer. Soy tremendamente optimista porque creo que tenemos una oportunidad única en la cual los ídolos, en el sentido técnico de la palabra, se han caído y las referencias ya no están en los pasillos, ¿no? Necesitamos construir otra narrativa, necesitamos construir otra historia, necesitamos construirnos nosotros como resistencia, necesitamos sobre todo reenfocar cuáles son los objetivos y para qué es que estamos acá, ¿no? En una universidad nacional en este momento. Gracias. Bueno, ¿esto está hablando? Ok. Bueno, gracias a los tres. Excelentes intervenciones. Yo quiero hacer un aporte muy breve, sobre todo del lado de la voz de los estudiantes. Quiero hablar un poco sobre estos conflictos. Ya un poco Nico y Guille spoilearon algunos de los puntos que voy a tocar. Pero bueno, quiero empezar hablando del convenio de Exactas con Shell. Ya Guille
mencionó que Shell es una de las petroleras más grandes a nivel mundial y de las más contaminantes y de las más dañinas, con lo cual nuestra facultad en 2019 empieza a discutir un convenio que se termina de firmar en junio del 2020, en donde se ponen a disposición becarios de geología, para trabajar en proyectos de investigación sobre tecnologías para el extractivismo con fracking con Shell. El asunto de este convenio es que primero tiene una cláusula en donde especifica que el que tiene la potestad de decidir si esos resultados se publican o no son Shell y además otras empresas. Y no solo eso, sino que a cambio de mano de obra altamente especializada, Shell pagaría durante 3 años $30.000. O sea, son $10.000 por año, que para Shell es una moneda, es un vuelto. Entonces, como decía también Guille, ¿quiénes son los que toman estas decisiones? ¿Por qué nuestra facultad está armando un convenio, poniendo a disposición, poniendo al servicio un montón de ciencia y de capacitación a una empresa multinacional, extractivista? ¿Quiénes son los que toman esas decisiones? Las autoridades de nuestra facultad. Las autoridades de nuestra facultad que están en línea política con el gobierno nacional. Hoy estuvo la asamblea universitaria y se eligió rector. Pasamos de tener a Barbieri a tener a Gelpi. Dicho sea de paso, es ex decano de la FEMED, de la línea de la Franja Morada. Pero en medio de todo esto no estamos discutiendo que ayer y hoy hubo paro docente. No estamos discutiendo la precarización docente, que los sueldos docentes están por debajo de la línea de la pobreza. No estamos discutiendo la precarización de los científicos, de los becarios. ¿Qué cosas nos afectan como estudiantes también? O sea, ¿dónde queremos que vaya la ciencia que vamos a hacer y la ciencia que está ocurriendo ahora? Nosotros, los estudiantes. No estamos discutiendo tampoco la superposición horaria que estamos teniendo por esta modalidad virtual y presencial, la falta de horarios, teóricas y obligatorias a la mañana, la gente que trabaja se queda completamente excluida. Ayer, los problemas edilicios. Ayer me cruzaba con un amigo y me decía, boluda, durante la pandemia yo me olvidé lo que era cursar con frío. O sea, entonces los estudiantes tenemos que organizarnos. Y tenemos espacios de organización acá en la facultad que terminan siendo trabados, que terminan siendo bloqueados por la cámpora, por la conducción del centro de estudiantes. Entonces tenemos, por ejemplo, la Comisión de Ambiente. Y todas las propuestas que llevamos terminan siendo cajoneadas ahí. Entonces, tenemos que encontrar nuevos espacios de organización de estudiantes. Realmente tenemos que hacernos esta pregunta y hacer algo al respecto. O sea, ¿qué vamos a hacer con esto que tenemos en nuestras manos, nosotros, como estudiantes de ciencia, como futuros científicos? Bueno, entonces, eso. Invitarles a generar nuevos espacios de organización. Yo también tengo una esperanza, o sea, es como, me parece que tiene que cambiar. Bueno, entonces, antes de pasar a las preguntas, quiero pasarles una planillita donde pueden dejarnos nuestros datos. Entonces, todas las actividades que vayamos a hacer o los espacios de organización y de discusión, les escribimos. Bien, ahí está la planilla.
Y bueno, eso, dejo lugar a preguntitas. Yo tenía primero un comentario, porque bueno, hace poco sucedió algo a mí. Me olvidé que no hace falta el micrófono ahora. Que hace falta hablar alto también, me olvidé de eso. Sí, así se escucha en la grabación. Mandale alto, así se escucha en la transmisión. Sí. Ok, bueno, buenísimo. Bueno, vení, vení. Dale, el micrófono. Aquí estamos. Dale, pues estamos mirando. Buenas tardes, ¿qué tal? Yo soy Rubén, recién graduado de Exactas, de Biología. Pero hace poco, lo que quería comentar es que hace poco escuché una entrevista que cuando comencé a acercarme al activismo y a la militancia, de un estudiante, de un ex estudiante, un ex militante de la Facultad de Exactas y Naturales de los años 60, en los años 60, que militó en la época de Rolando García, le conocía a Klimovsky, todas personas que son considerados próceres dentro de esta facultad. Y él mencionaba que incluso en esos años ya se daban estas discusiones contra lo que él llamaba el cientificismo, y cómo, mediante estos argumentos cientificistas, ya comenzaban desde esa época de referentes, incluso Rolando García, a decir que no estaba mal firmar convenios con empresas transnacionales, si total lo único que se hacía era el aporte del conocimiento científico, y que lo único que me importaba era que ese conocimiento se haga sin importar de quién se recibe la financiación. Entonces esos debates estaban instalados desde aquel entonces. A mí me da impresión escuchar esta grabación que yo tuve en aquel momento cuando tuve el honor de entrevistarlo, y luego recordar sus palabras mientras escuchaba cada una de las intervenciones de acá, cómo nada de eso fue cambiando, y de hecho que lo poco que se ha avanzado en esta discusión, y lo mucho que ha avanzado también las transnacionales en cómo han moldeado nuestra vida, y en cómo a lo largo de los años han terminado generando toda una situación ambiental difícil de sobrellevar, ¿no? Entonces, pienso de vuelta en los argumentos de los miembros del Consejo Directivo cuando firmaron el convenio con Shell, y pienso exactamente en las mismas palabras. ¿Es posible salir de estos discursos cientificistas dentro de la facultad? ¿O qué tanto es necesaria la voz de las comunidades en lucha dentro de la universidad para tratar de romper ese esquema? Es una pregunta que no tengo yo respuesta, pero siempre es un buen ejercicio para mí pensar. Prefiero hacerla de la por un lado, o sea, se mencionó, no sé si capaz se puede hablar en eso, se mencionó lo de la aprobación del trigo transgénico. Nosotros hace como 30 años ya, 25, que tenemos ya, ¿cómo se dice? Cultivos transgénicos en el país, y se señala mucho del riesgo que es para el consumo de los humanos, por ejemplo el trigo que se está probando ahora. Me parece que como el riesgo muy evidente que ha tenido la utilización de estos cultivos transgénicos es, al ser justamente transgénicos para resistir a los tóxicos, es más evidente en las poblaciones que están cercanas a la producción de estos cultivos, y donde puedes hacer una comparación de una población, no sé, de Montemaíz a lo que es el promedio normal de la tasa de cáncer de una ciudad normal, y poder ver la relación directa en los términos estadísticos científicos de esto. Tenés una población de control, tenés una población que la diferencia sería eso. Evidentemente hay algo que está funcionando mal acá, pero en términos de la población que no está cercana a lo que es la producción, como podría ser la capital federal, inclusive, por ejemplo, el trigo es algo que vamos a consumir directamente nosotros, la soja era algo que a los humos se le hacía consumir a animales, y para los que comen carne sería de manera indirecta que consumiríamos estos alimentos con cierta cantidad de agrotóxicos. Pero a lo que voy con la pregunta es, ¿hay estudios a largo plazo? ¿Cómo es? Porque es como una exposición mucho menor la que tenemos nosotros,
por lo tanto, y a nivel cantidad, que no tenemos población de control para comparar cuál es, por ejemplo, la diferencia en tasas de cáncer, por ejemplo, no sé, de nuestro país, pues son demasiadas las variables que hay. ¿Cómo se puede? Porque lo que se trae a colación desde el movimiento ambiental de lo que es la aprobación de trigo, es que va a afectar porque es algo que vamos a consumir directamente y es algo que no tenemos ni idea de cuál va a ser la consecuencia en nuestro cuerpo. Y no sé si algún día, cómo vamos a poder efectivamente comparar, más allá de la población que va a ir cerca donde se va a producir con trigo con glucosinato de amonio, cómo vamos a poder comparar a largo plazo el efecto que va a tener. Porque en los hechos hay una crisis alimentaria mundial y en la medida que empieza a avanzar eso y que no haya una resistencia, va a ser, los porcentajes van a empezar a ser más secundarios, pero yo, de producción con trigo transgénico, que de trigo anterior, que entiendo que ya era transgénico, pero todavía tengo más. Nada, la pregunta es cómo hacemos para, a nivel científico, esas comparaciones a largo plazo, de la exposición mucho menor que tenemos una población que simplemente tiene contacto con esos alimentos a través del consumo y no a través de la exposición directa. Es muy específico, no sé si realmente capaz me la mierda la pregunta, pero bueno, bienvenido sea porque es algo que yo tiro fruta, vamos a hablar sobre eso. Y por otro lado, a Cristina, preguntarle por qué sería, porque la realidad es que yo no conozco el sur, pero ¿por qué Santa Cruz no tuvo nada de esto y la minería, la mega minería avanzó sin ningún problema ahí? También Chubut, ¿qué fue lo diferente en Chubut con respecto a, bueno, otras provincias son también otro tipo de minerales, otro tipo de megaminería han tenido existencia en otras provincias, pero bueno, Santa Cruz está al lado, yo no sé mucho del sur, es una provincia que está abajo nada más, y sin embargo, yo lo que veo en el dato es que tiene megaminería avanzada y de hecho, el gobierno lo pone mucho de ejemplo, lo que son los economistas, los referentes del gobierno, que por ejemplo, Tenga y todos estos economistas que dicen que bardean al ambientalismo, porque reivindican mucho a la provincia de Santa Cruz como un ejemplo de generación de recursos. Tomamos un par y hacemos una tanda, ¿está bien? ¿De preguntas? ¿Quién más? Sí. Uy, hay que mantener el cable firme. No, Jorge, Cristina, Nico, muchísimas gracias nuevamente. No, bueno, en línea con lo que comentaba Cristina en relación a la acción cívica, ¿no es cierto? Que las compañías, las unidades de capital minero hacen previamente en las comunidades. Quería preguntar un poco cómo, si pasa a nivel, se quiere, más local, lo mismo que pasa en la discusión pública nacional, que uno ve, los distintos niveles de negacionismo. Uno puede tener, no sé, políticos o referentes abiertamente negacionistas, caso extremo Milei, que de hecho, hablando de acción cívica, va a tener un acto con Bussi hijo. Bussi padre era experto en acción cívica durante el terrorismo de Estado, o sea, en generar desinformación y mentiras hacia dentro de las comunidades locales afectadas por el terrorismo de Estado. O sea, la locura de esta relación que quería, cuando lo comentaste vos, Cristina, quería resaltar un poco esto. Y después tenemos todo un gradiente hacia abajo de distintos grados de negacionismo, no sé, Escaleta Crespo, llega, como recién nombraba un compañero recién, hasta la línea de, como decía Guillermo recién, Capital Intelectual, Le Monde Diplomatique, Nathan y demás, toda esa gente que te dice, no, yo soy un ambientalista, bla, 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 yo me preocupo, entonces se te pone a hacer unas discusiones de forma más alambicada, con lenguaje progre y demás, pero cuando uno lo da vuelta un poco más, uno encuentra un discurso que, si no es explícitamente negacionista en su raíz, le pegan el palo. Un poco de si eso no se reproducía a nivel local, esos distintos grados de los epígonos del extractivismo tienen un discurso para cada target, ¿no es cierto?
si eso pasaba o no, y un poco, digo, la pregunta más política de cómo se responde políticamente a eso desde el movimiento estudiantil, no solamente en el conjunto de las facultades, no solamente de esta universidad y del conjunto del sistema universitario nacional, y cómo se responde quizás desde el movimiento docente, digo, que también tiene enormes debilidades a la hora de responder estos desafíos. Y por último, y para no hacerla más larga, Guille, si cuando decís que nos van a matar, quiere decir si las comunidades van a linchar al próximo compañero o compañera que venga en nombre de una universidad pública allí, digo, si esto continúa en esta línea. Así que eso, perdón por la extensión. ¿Hay alguna más que esté así para salir ya? Si no, hacemos así. No, quiero decir así. Yo no soy de yo no soy de aquí de Argentina, soy de México y más o menos como que trato de migrar. Me parece que toda esta operación de las empresas privadas que tratan de extraer los recursos es algo que pasa a nivel mundial y que opera a partir de, digamos, a nivel sintomático. Hay un desconocimiento de toda la población sobre todas las circunstancias que están sucediendo también hay en México y pasa muy evidente en mi ciudad porque, por ejemplo, todos los alrededores ya están deforestados y pues, hay un cambio climático y demás. Y pues todas estas circunstancias de, digamos, intensidad aglomerante, ya cada vez se extrae más y digamos, ya no hay como un punto donde se pueda regresar a donde pues, estábamos en un principio como a mejores circunstancias. Me parece que viene a partir de un discurso antiintelectualista por parte también de las mismas universidades, como está pasando aquí, que hay un financiamiento a partir de empresas privadas, pero también a través de, digamos, la difusión capilar de discursos que son igual antiintelectualistas, pero que hacen que no haya como un discernimiento validero para poder descifrar o poder desdibujar todas estas situaciones que están pasando. Mencionaba acá un compañero que el trigo ya tiene transgénicos, digamos, es como una forma de fetichismo mercantil en donde pues, ese suceso y ese signo que está a disposición cotidianamente en nuestra comida, en nuestra alimentación, tiene una relación que probablemente está como subyacente y no una relación que vienen ciertos problemas estructurales. También pasa en México que tenemos un problema de diabetes mellitus muy fuerte a partir de este tipo de productos como Bimbo, y que Bimbo también hace investigación en donde a veces se lleva a partir de, pues digamos, una resistencia a partir de juicios también llevados a partir de las universidades, pero también Bimbo financia universidades para también ejercer cierta resistencia ante esos juicios. Entonces, ¿cómo resolver ese discurso antiintelectualista en el donde las mismas universidades están financiando todas estas cuestiones? Y ya para finalizar, me parece importante que cuando uno está realizando una revuelta en contra de estas situaciones, haya como cierta coerción que, digamos, nos hace ver, nos hace visibilizar que todavía hay un ejercicio valedero de esta resistencia, en el punto en donde todavía se nos fuerce, porque en el momento en donde, digamos, ya no pase eso, es que ya, digamos, ya está integrado totalmente. ¿Cómo vamos a hacer que ese debate sea más capilar, tanto a nivel universidad, tanto a nivel pueblo y cotidianidad del mundo? ¿Estamos para hacer una primera tanda? ¿Perdón? Bueno, me voy a animar a empezar a contar acerca más como intuitivamente, ¿no? Si bien soy licenciada en Ciencias Ambientales, no soy bióloga, pero en relación a las estadísticas de las enfermedades que producen los agroquímicos, bueno, la pregunta sería, ¿por qué no existen esas estadísticas, ¿no? Bueno, es lo que yo estoy convencida, es lo que mencionaba, la primer contaminación que generan las transnacionales, ya sean megamineras, ya sean
relacionadas a la industria alimenticia es la política institucional. Justamente la gente que muere pasa, en el territorio se ve muy, no diría cotidianamente, pero se ve que no se dice, bueno, paro cardíaco. ¿Cuál puede ser o sea, cáncer? Pero no se va al fondo, porque estamos ante esta contaminación y esta incidencia de las empresas en presupuesto, en investigación. O sea, es imposible que mientras las transnacionales pongan dinero en las universidades, en los gobiernos y demás, se genere algún tipo de investigación en relación a las consecuencias que producen. Se hizo un examen hace poco, hubo una movida que fue más mediática, pero se comprobó que muchas figuras públicas tenían glifosato en sangre, ¿sí? Tenían agroquímicos en sangre. Y no es solamente que ahora el trigo lo vamos a comer directamente, digamos, los agroquímicos van a pasar directamente, pero sabemos la bioacumulación que tienen. Es decir, que nosotros no solo consumimos ahora el pan, ¿sí? Vamos a consumir el pan transgénico, sino todos los enlatados y todas las cosas que tienen soja, que ya es transgénica. Es decir, que eso estamos como sumándole un producto más a lo que ya consumimos y que nos está enfermando. La diferencia entre Santa Cruz, San Juan y otras provincias, Catamarca y en Chubut, nosotros creemos que es la historia. Tuvimos la suerte, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, que iluminó en ese momento, allá por el 2003, hace 20 años, a compañeras y compañeros de Esquel, y se levantaron cuando vino una empresa a prometer, ¿sí?, que iba a darle desarrollo a Esquel. Vinieron en ese momento, no se conocía mucho, no existían las redes sociales, ¿sí?, y la información no circulaba como circula ahora. Sin embargo, bueno, tuvimos la suerte de que hubiera profesionales, había bioquímicos y bioquímicas que cuando le mencionaron el cianuro, que venían a hacer investigación con cianuro, dijeron, no, pero a ver, ¿cómo? Bueno, y ahí empezaron a interiorizarse y empezaron a decir, no, pero esto no es lo que están diciendo no es así. Y ahí se generó toda una movida social, y como eran personas de la universidad, profesionales, la gente empezó a escuchar, ¿no? Y se fueron sumando vecinos y vecinas, y las comunidades originarias, ¿sí?, el pueblo mapuche tehuelche, ya lo venía diciendo también. Es decir, que hubo una confluencia de saberes que fue muy importante, y se generó la masividad que se necesitaba para contrarrestar las mentiras. Por supuesto ya tenían todo digitado. Ya el municipio tenía el estudio de impacto ambiental aprobado. O sea, había un montón de requisitos que ya estaban listos. No se esperaban que la gente se levantara con la masividad y con la fuerza que se levantó, y se llegó a presionar de tal manera que en el 2003 un plebiscito, impensado tampoco, impensado, y arrojó después en el 2000, o sea, es en el 2003 después del 2001, había mucha falta de trabajo, mucha gente sin trabajo, pero nosotros lo llamamos el Día de la Dignidad del Pueblo de Esquel, porque a pesar de que la gente no tenía trabajo, el 82% votó que no, porque entendieron colores, ¿sí? Era real. Y tanta fue la masividad y la repercusión que tuvo la movilización, que se consiguió la ley 5001, que es la que hoy nos protege, no del uranio, pero sí nos protege de la megaminería de cielo abierto con uso de cianuro. Nosotros creemos que es la historia lo que identifica a Chubut y lo que hace que se vea diferente, ¿no? Lleva 20 años la lucha, y hay personas jóvenes que estaban en las panzas de las madres, ¿sí? Y gente, y chicos y chicas que eran muy chicos cuando iban a las marchas, y hoy están en la universidad, están trabajando, y están en la lucha. Es como que forma parte del ADN de la gente de Esquel y de todo Chubut, ¿no? Ya se masivizó. Pero tiene que ver con esto, como que ya está el límite, porque es una provincia donde se extrae petróleo.
pero el límite es la megaminería. Con eso no se negocia, porque está en la historia del pueblo y la gente que hoy tiene 20 años nació con esta lucha. Entonces, creemos que esa es algo que identifica. Por eso fue tan masiva la movilización de diciembre, que excedió completamente a las asambleas. No fueron las asambleas las que derogaron la ley, ¿no? Fue el pueblo. Y yo creo que el camino es, en relación al espacio científico, es el que inició Andrés Carrasco, ¿no? ¿Cómo vamos a ocupar a becarios y becarias en investigaciones para Shell? O sea, ¿a quién le sirve eso? ¿A quién le sirve eso? Y creo que las movilizaciones son importantes en todos los espacios, sean en las universidades, en la política, la única garantía es la gente movilizada, organizada en la calle, en la universidad, en donde sea, por defender los bienes comunes. No hay otra salida. Si no nos organizamos y si no nos juntamos más allá de nuestras diferencias, esto no... Creo que este convenio entre la Universidad y Shell, si hubiera un grupo organizado de jóvenes estudiantes, se podría haber firmado. Es la única manera. Nosotros sabemos, y siempre se dice, y hay muchas paredes pintadas en Esquel y en toda la provincia, dicen, la montaña sigue en pie gracias a su gente, y esto se extiende para todos los ámbitos. A ver, rapidito nomás. Algunas cosas que anoté, porque no voy a poder tomar todo. Actualmente en la Argentina estamos en 65 transgénicos. La Facultad de Exactas y Naturales fue una pieza clave en la historia de los transgénicos, con figuras como Mentabarri. ¿Sigue siendo profesor? No, la verdad no sé si está vivo tampoco, pero que fue clave en su momento cuando yo era estudiante, y que de hecho fue la persona que pusieron a cargo en la primera etapa del proyecto Pampa Azul. Reconozcamos que tienen un humor curioso. Pusieron a un lobista histórico de los transgénicos a cargo del proyecto Pampa Azul, que lo llamaron Pampa Azul. Yo estaba en Ushuaia cuando lo nombraron, la gente de Ushuaia no podía creer que un histórico lobista agro esté a cargo de un proyecto marino. Bueno, son esas cosas que, digo, en algún momento vamos a tener que dar una discusión en serio sobre qué estamos parados y paradas. En esa historia de 25 años transgénicos hay un montón de evidencia ya. Digo, Argentina ha sido históricamente desigual respecto al campo, no es que la cosa empezó a mediados de la década del 90, es un país en reforma agraria, etcétera, etcétera. Ahora, la aprobación a partir de los transgénicos a partir de 1996 fue clave. Y esto para responderle rápidamente al compañero, yo rápidamente encuentro ocho tipos de consecuencias que me parecen importantes marcar, reitero, para lo que es una forma extractivista agraria que se ha apoyado en los transgénicos. La primera, están ordenadas simplemente por mi cabeza, de uso de químicos ambientales. No había motivo para pensar que iban a disminuir, porque la experiencia saben perfectamente de un químico que permanece en el tiempo, que aparecen resistencias. Dicho y hecho aparecieron, dicho y hecho empezaron a aumentar cantidad y diversidad. Ahora, lo que dice Cristina es clave. No hay información oficial en Argentina y tenemos que entender que la falta de información del Estado argentino respecto a estos temas es una política activa. No es negligencia, es una política activa. Argentina tiene como política no tener datos oficiales de nada. Lo que tenemos son las percepciones de comunidades. Y cuando uno va a un pueblo fumigado, háganlo. Habla con la gente, las cuadras llenas de casos de cáncer, hipotiroidismo, de casos agudos, estados de alergia, pero el cáncer como una de las enfermedades claves. Ahora estuve hace poquito en Entre Ríos, llegué hace 2 días, y si no quieren o no pueden tomarse, vayan al Garraham, le dicen a Meche Méndez si tiene un rato y les cuenta los pibes y pibas con leucemia.
que están pasando por el Garrahan. Y si no, habrá que preguntar a la justicia de Estados Unidos, que en estas horas condenó a Bayer Monsanto, porque el glifosato evidentemente es cancerígeno, y esto no me corran después de que creo en la justicia de Estados Unidos, por favor, no lo hagan, pero está claro lo que estoy diciendo. Segundo punto, la tecnología HB4 es impresionante que Argentina la esté aprobando. La tecnología HB4 es una tecnología de resistencia, de esto se habla poco, de resistencia al estrés hídrico. Es la tecnología que le permite hoy al agro correr la frontera agrícola. Y correr la frontera agrícola llevado en criollo es deforestar y desmontar. Y acá no hay ninguna duda, y esto lo están reconociendo los propios y ajenos, la tecnología HB4 correspondiente al trigo va a entrar a Mendoza, a Salta, y veamos si llega a Jujuy. Digo, se viene el desmonte y la deforestación por ese lado. Cuando se aplaude de pie desde CONICET, se está aplaudiendo activamente la deforestación y desmonte. Catamarca, la experiencia HB4 fue brutal con la soja que mencionó recién Cristina. Fue brutal y significó solo un par de plantaciones y significó deforestación, desmonte y después la secuencia esperada, sequía e inundación. Sequía e inundación. Y en algún caso, incendio. En el caso de Catamarca, lo notable fue que nos inundaron los campos. ¿Por qué? Porque el suelo se impermeabiliza, etcétera, etcétera. Digo, eso está aplaudido actualmente por gente que viene de las ciencias naturales a rodear. Después, los transgénicos fueron claves para la concentración y propiedad de uso de la tierra. Los transgénicos fueron claves para la expulsión de campesinos y campesinas, de migrantes, muy activos no solo en Argentina, sino en países limítrofes como Bolivia o Paraguay, fundamentales para ese proyecto que Argentina exportó, muy orgullosa, a comienzos del 2000. Después todo lo que involucra tener propiedad que tiene propietario, que OCL va a ser propietario del trigo argentino. Se lo acabamos de regalar y aplauden. Después, lo ya mencionado, sequía e inundaciones como efectos brutales e incendios, cuando un ambiente se desgasta, cuando un ambiente se deteriora, queda como ambiente frágil, ya lo sabemos. Y después, dos cuestiones más. Uno, comprender que acá lo que tenemos es una degradación brutal de la matriz productiva. Acá no es producción versus hippies. Acá es formas de producción en los territorios. Si las poblaciones ahora estaban en Fiambalá, Fiambalá produce vino, produce vid. Si Fiambalá no tiene agua, va a dejar de producir vid. Que no nos digan que ellos producen y nosotros cuidamos el ambiente solamente. Acá estamos hablando de formas de producción. Si la costa bonaerense tiene mancha de petróleo, créanme que la pesca y el turismo se va a ver afectado dos de sus principales ingresos. Con los agrotóxicos, uno de los grandes efectos fueron denunciados por la Sociedad Argentina de Apicultores, que denunció la pérdida de la mitad de las colmenas en estos 20 años en Argentina. ¿Qué dijo el representante de SENASA cuando le pregunté? Dijo, a nosotros no nos consta, lo dijo textual. Y le pregunté, ¿y sus datos cómo son? No, esto es en serio. ¿Sus datos cómo son? Sacó un celular del bolsillo, me dijo sonriendo, tenemos una app. Entonces le dije, ¿cómo funciona? Que cuando el apicultor ve dañado su colmena, nos denuncia. Dice, no tuvimos muchas denuncias. SENASA, ¿eh? Y le dije, ¿puede haber fidedigno ese dato? Hice una pausa y muy honestamente me dijo, quizás no, porque como están en negro la mayoría de las colmenas, no quieren tampoco que hacer el cruce con... Se están tomando el pelo. Entonces digo, es una burla, sería gracioso en una película, es nuestro territorio argentino y el principal, Argentina es tercer cuarto productor de miel del mundo, un enorme exportador, pero además nuestro principal polinizador, la abeja. Digo, con todo lo que significa en términos económicos y en términos ambientales. Y el octavo punto es comprender que los transgénicos fueron una herramienta clave demográfica. Esto es muy importante. Es una herramienta clave para seguir intensificando la desigualdad social, para seguir expulsando comunidades de los territorios, igual que la megaminería o igual que la extracción de litio, ¿sí? Y para llegar al número escalofriante que está llegando a Argentina con 24% de la población en grandes urbes. Es un proyecto demográfico y los transgénicos ahí son claves.
Y después están los datos que sí sabemos que el glufosinato de amonio es mucho más tóxico que el glifosato, que por supuesto que lo vamos a comer, que por supuesto lo van a comer más la gente más pobre, porque en términos porcentuales consume más trigo que la gente que tiene mayores recursos, que por supuesto que la bolsa, todo bien con las bolsas, yo también compro, las bolsas orgánicas son impagables para una familia que no llega a fin de mes, que para hacerse un estudio y buscar esas evidencias en juego se necesita por persona 20.000 pesos, que lo hace principalmente un laboratorio privado, que ninguna universidad nacional ofrece de manera fidedigna la manera de hacer estudios en sangre en nuestro país. Digo, tenemos vergüenzas desmanteladas, eso ocurrió en la década del 90, que nunca las revertimos. Y para llegar a la justicia argentina se necesita, por ejemplo, que hagamos una campaña en el Chaco juntando 800.000 pesos para que la comunidad de Pampa del Indio pueda hacerse los estudios después de la fumigación de los campos de ornamental. En ese contexto es que digo, si no cambiamos, nos van a prender fuego. Porque hoy por hoy somos enemigos de todo lo que tiene que ver con equidad y cuidado de salud y ambiental. A eso me refiero. Últimas 3 cositas. Yo creo que además esto que planteaba Rubén es muy importante. Tenemos que revisar la historia reciente de nuestras facultades. No estamos inventando discusiones, fueron discusiones dadas. El poder de las multinacionales en la década, comienzo de la década del 70 no es el de ahora, pero por cierto, la historia de Bayer tiene un siglo, con lo cual ciertamente es importantísimo recuperar las discusiones que dieron Rolando García, ya lo he señalado, Barzaghi. Hay que recuperar todo eso. Es muy importante. Pero además de recuperar, hay que ir a preguntarle qué historia de la facultad se está haciendo en la facultad. Y lo digo con cariño, ¿sí? Por la persona que está a cargo, que inclusive está vinculado con la historia de mis viejos, ¿sí? Pero, ¿qué narrativa se cuenta de historia de la facultad para que terminemos aplaudiendo de pie, ¿sí?, a una persona que dice que va a hacer un acuerdo con Shell? ¿Qué narrativa? ¿Qué estamos? Y ahí viene el otro punto. Tenemos que empezar a discutir qué estamos enseñando. Tenemos que empezar, ¿qué estamos enseñando en nuestras aulas para que después un estudiante graduado, sin ningún problema, diga que Neuquén está vacío, o que Chubut está vacío, o que el Chaco, como con las medias factorías, está vacío? 2 cositas más, no, una cosita más y con esto termino. Cristina hizo mucha alusión, muy interesante, la cuestión del tiempo. La historia de Chubut es para todos y todas las que seguimos estos temas hace muchos años, una historia de 20 años que nunca ha mermado y que por eso, cuando tuvo que surgir el Chubutazo, surgió con la fuerza, la fortaleza, involucrando sectores productivos, universidad, etc. Y quiero decir algo más a lo que marcó Cristina. También tienen la enorme proeza, tanto Chubut como Mendoza, de trabajar a escalas grandes, que también es un desafío, trabajar a escala provincial. Digo, las 100.000 personas andando por Mendoza en contra del agua para la mega minería ha sido un ejemplo allá a finales del 2019. Así que también, junto con el tiempo que decía Cristina, la escala va a ser uno de los temas claves para que, por ejemplo, Andalgalá sea Catamarca y sea el país. Perdón, a mí me gustaría complementar una cosa que dijiste, Guille, con una anécdota. En un momento dijo, tenemos que cuestionar qué se enseña en nuestras aulas. Bueno, yo soy estudiante, ¿no? El martes, yo estoy haciendo una materia genética, nos habían dado un paper. El paper era sobre modificación genética en plantas, en tomates, para hacerlas más grandes y más deseables, con características más deseables para la venta. El asunto es que más allá de la técnica, todo el paper hablaba sobre cómo eso generaría mayores ganancias económicas a los criadores de plantas. Entonces yo me tengo que parar acá como estudiante y decir, sí, mi trabajo como bióloga, como futura bióloga es modificarte tomates con CRISPR-Cas9 para que vos puedas ganar plata, hacerlos resistentes a agrotóxicos y después rociarlos y envenenar a todos los pueblos que están cerca con el tomate que yo te hice. Como un comentario, pero también tenemos algo más de tiempo, no sé si ustedes acá tienen algo más de tiempo, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta o algo para sumar.
fui tomando nota a medida que iban hablando. Quería hacer 3 preguntas. Primero, bueno, voy a desarrollar un poco qué hacía, de qué se trata la AFS. Segundo, más orientado a Cristina, por Córdoba, Santa Fe, Catamarca. ¿Qué piensan desde los territorios, más que nada, teniendo en cuenta que a ver, nosotros, como se habla por mí, vivo acá en Buenos Aires, y quizás las luchas socioambientales, si bien hay en todas partes del país, pero no las veo tan críticas, quizás como puede ser en Esquel o en Tacará, tomando esos ejemplos. ¿Cuál es el mensaje desde los territorios? ¿O cuáles creen que son? Y por último, un poco, bueno, si vos, Cristina, ya hiciste una breve reseña al respecto, ¿cómo romper con esto de que la ciencia, en vez de estar en pos de las luchas sociales, a favor de la sociedad, mediante las universidades, cómo quienes estudiamos, cómo podemos romper con esa mafia, digamos, por llamarla de alguna forma, que sea como el ejemplo que vos nombraste de cómo sirvió en Esquel, digamos, para favorecer la lucha, y no como el ejemplo de la Universidad de Tucumán favoreciendo al proyecto MARA, Agua Rica, o como es el caso también de la Universidad de Catamarca, que ahora tiene una tecnicatura a favor de brindar conocimiento para que la gente, la población de la provincia, pueda trabajar en pos del activismo político. ¿Algo más? Yo una para Cristina, si podés comentar un poquito de qué se trata la iniciativa popular chubutense, estaría bueno, de introducción. ¿Estamos? Empiezo yo y hacemos al revés y vamos a esa manera. Bueno, primero, seguro también lo vuelvo a decir Jorge, pero quiero si no. De vuelta, agradecer a todas las personas que se sumaron a la charla, quienes nos sigan por redes sociales. Para nosotros, desde el ambiente de lucha, también de Izquierda Socialista, es un lujo poder contar con una actividad de estas características, con este contenido, poder difundirlo, poder discutirlo. La alegría de Guillermo para hacer una actividad de estas características en esta facultad es también la nuestra. Alrededor de poder hacerla, y yo he venido muchas veces a esta facultad y también una actividad de estas características con este contenido y que concite tanta atención es algo medio quizás inédito y hay que aprovecharlo en el sentido de que también deje también un saldo al margen de ahí de la lista que pasaron para dejar los mails y demás de las tareas que se dejó respecto de una comisión. El director de la facultad en última instancia también en algún momento le dijo no a la CONEAU y colgó una bandera desde sus paredes para rechazar esto, que tiene una tradición de tareas en defensa de la investigación y de los trabajadores de investigación de CONICET y demás, muy arraigada. Es una facultad, y lo digo siendo de una facultad que antes de sociales que hacía gala de ser una de las más de izquierda de la facultad, ya no lo es, de la UBA ya no lo es. Quizás se quedan esta facultad y filo de la UBA como hoy en día lugares donde el conocimiento crítico se pone un poco más en discusión, que va de la mano de lo que se estudia, pero también de la crítica a los órganos de gobierno, a las autoridades, a las gestiones que están a cargo de todas estas cuestiones y a la constitución de un movimiento estudiantil que pueda llevar adelante esas peleas. Entonces, queda una tarea en el sentido de poder seguir organizándose para discutir todo esto en esta facultad y poder dar los canales para hacerlo, y seguramente acá los compañeros de la Juventud Izquierda Socialista lo harán. A quienes quieran también ser parte, y con esto voy a la pregunta por lo de la BFS, desde el punto de vista socioambiental, activar también, hay que hacerlo también desde el punto de vista de esto que se estudia y el conocimiento y que se lleva adelante en las carreras que cada uno eligió cursar,
Ponerlo, pusimos los ejemplos que puso Cristina, los ejemplos también de, bueno, cuando aparece algún científico o científica que puede validar algo de lo que decimos, es cualitativo. Se decía también esta semana, en el fin de semana, en el encuentro costero, pero también en el día a día, digamos. Construir redes, y en eso va lo de la FS, que puedan permanentemente organizarse, que puedan permanentemente dar respuesta. La última vez contaba Guille la última represión en Andalgalá, que las compañeras de Andalgalá que están en Buenos Aires pueden levantar el teléfono y decir, che, hay que organizar algo, y el otro día estamos en el Congreso, como pasó acá, llevando adelante un repudio a la represión. Tener esa gimnasia de poder dar respuesta a todo esto que pasa todos los días lleva trabajo. Lleva horas de trabajo, lleva horas de dedicación, y es algo que vale la pena llevarlo adelante porque los territorios lo necesitan, porque los pueblos que llevan adelante esas peleas necesitan, pero también necesitamos del futuro que queremos construir, porque queremos pelear al servicio de eso a actividades también de la izquierda socialista, y tratamos de dar estos debates de la forma más completa posible. Por eso reivindicamos ese tipo de cuestiones. Hemos hecho un esfuerzo en los últimos años por... siempre está esa cuestión, ¿no? De, bueno, le dicen que no a todo y qué es lo que proponen, y le hemos puesto un empeño a tratar de discutir esto, de tratar de plantear un programa, una alternativa. Lo hacemos desde nuestra organización política, también de nuestra organización internacional. Hemos editado un documento, que es esto, es una revista, La catástrofe que nos amenaza y cómo combatirla, donde desde todas las organizaciones que construimos la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadoras Cuarta Internacional, hicimos un balance, un documento que analiza la situación ambiental a nivel planetaria, y tratamos de hacer un programa. Tendrá cosas para discutir, para corregir, como todo lo que hacemos en la vida, pero al servicio de eso está. Desde Ambiente de Lucha tenemos en nuestra página de internet un programa para nuestro país, con unos 15 puntos que creemos que son importante que tengamos una respuesta para dar ante cada uno de estos debates. De vuelta, es un trabajo que está puesto al servicio de que se pueda discutir, de que se pueda enriquecer, pero que podamos hacer el cruce entre lo que la ciencia está diciendo sobre el calentamiento global, sobre la contaminación, sobre a dónde estamos yendo en general como sociedad, como planeta y nuestro país en particular, y con cuál es la forma de organizarse para resolverlo, para tratar de al menos mitigar, para tratar de al menos discutir cómo podemos organizar la sociedad de otra manera. Por ponía ejemplo, y me quedo antes a mitad la anécdota de esto, autores que vemos que nos enseñan un montón y que queremos discutir. Está el caso de John Bellamy Foster, y cuando le preguntan, cuando uno va al debate y le preguntan, igual, ¿cuál es tu ejemplo de hoy? Y terminan reivindicando a China. O otros autores como uno de los países más avanzados en términos de cómo hacer la transición energética. Otro autor que nos ha enseñado muchísimo últimamente, como Antonio Turiel, respecto del problema de la cuestión del pico energético y demás. Y cuando le preguntan, ¿y cuál es tu ejemplo? Y a mí me parece que lo que está haciendo Inglaterra está bien. Y Inglaterra está por empezar a deportar inmigrantes. Entonces, ¿cómo hacemos para cruzar el diagnóstico científico con una propuesta política concreta que vaya más a fondo? Es una tarea que tenemos por delante. Nosotros hacemos un aporte humilde. Alguno podrá estar más de acuerdo o menos con lo que decimos, pero limitamos a organizarse. Si no le gusta lo que hacemos nosotros, busque otro lugar o construya uno. Pero adentro de la casa no es el lugar en el que hay que estar cuando todo se desmorona. Tenemos esa invitación, pero me parece que es un momento de tomar partido para todo esto que se está discutiendo, así que ojalá que esta charla también ayude a dar ese tipo de conclusiones políticas. Gracias. Bueno, un poco. Perdóname, si me repetís, me ves. Sí, no, un poco saber qué pensar en los territorios, digamos, saber desde nuestra mirada un poco viviendo acá en Buenos Aires, cuál es la... Ya volví. No, que estoy preocupada porque mi mamá está dando vueltas y tengo miedo que se pierda. No sé dónde puede llegar a estar. ¿Cómo se llama tu mamá? No, está bien. ¿Está bien? Ya está estacionada. Pili, ya está llenada. Tenía miedo que salga y no.
Bueno, nosotros desde el territorio, desde las organizaciones, lo que necesitamos es la correlación, digamos, lo que pasa en el territorio que tenga su correlato en las grandes ciudades. Nosotros pudimos recién con el chubutazo, con la masividad de las movilizaciones, romper un poco el cerco mediático, nos llamaron de todos lados, pero si no, nadie se entera lo que pasa, o sea, no le importa a nadie. Nosotros estamos poniendo el cuerpo, literalmente, como la gente de Choya lo está haciendo hoy, que están acampando. No sé si alguien de acá puede imaginarse lo que significa acampar desde la asamblea en el medio de la montaña, ¿sí? Y con las fuerzas policiales que vienen a reprimirte y sacarte. Desde las asambleas de Chubut mandamos plata para comprar nylons, o sea, nos ayudamos porque sabemos lo que significa, ¿sí? Y lo que necesitamos es el correlato en las universidades, en la política, en todos los espacios. Necesitamos que se vea, ¿no? Porque avanzan con el uranio, avanzan con el hidrógeno verde, pero todo eso se hace en algún territorio. O sea, no es que se hace en la nube, no pasa en la nube, pasa en la tierra, en un territorio donde vive gente, donde vivimos nosotros, donde seguramente hay una comunidad originaria a la cual no está reconociendo ellos. Lleva la ley que debiera terminar con el relevamiento a las comunidades originarias de toda la Argentina, lleva la cuarta prórroga y no se terminan. No se terminan. Hace poco hubo un fallo histórico sobre la masacre de Napalpí, 100 y pico de años después. ¿Qué pasa? Buenísimo, se reconoce el genocidio. Ahora, no se le devuelven las tierras. A los pocos sobrevivientes que quedan y a los descendientes, no se le devuelven las tierras. O sea, nadie habla sobre eso. Y nosotros estamos organizados y estamos aguantando lo que viene con el cuerpo. Cuando pasó lo de diciembre, fueron 6 días en los cuales nadie vivió lo que, digamos, la rutina diaria. O sea, nosotros tuvimos que ocupar las 24 horas en ver cómo hacíamos para revertir eso. Viajamos de todos lados de la provincia a Rawson, que era donde teníamos que ir a mostrar la masividad y la no licencia social que existía. Entonces, necesitamos que estos espacios sean cada vez más grandes y que las voces sean cada vez más, ¿no? Las que en todos los ámbitos se levanten y acompañen lo que está pasando en los territorios, porque todas estas discusiones acerca del extractivismo, del capitalismo, que ya todos entendemos, por lo menos los que estamos acá entiendo que ya no va más, se están dando todas, mientras todas esas discusiones se dan, en el territorio las estamos frenando, o sea, ya estamos frenando el extractivismo en los territorios. Eso ya está pasando, ahora necesitamos el correlato con todo lo demás, ¿no? De ahí para arriba. Y la otra pregunta que era en relación a la iniciativa popular, es una herramienta de democracia semidirecta que aparece en la Constitución Nacional y en la Constitución de la provincia de Chubut, en la cual un grupo de personas puede presentar un proyecto en la legislatura si consigue y lo presenta con el 3%, en el caso de Chubut, el 3% del padrón electoral. Es decir, que las asambleas de Chubut estamos hace, no sé, 6 años, o desde el 2014 que presentamos la primera, en el 2020 presentamos la segunda y ahora estamos por presentar la tercera, estamos juntando firmas. Es una hoja donde figura todo el proyecto es muy similar al que está vigente en la provincia de Córdoba, porque nosotros tenemos la ley 5001, que es la que prohíbe la megaminería a cielo abierto con uso de cianuro, pero nada más, eso se conocía en el 2003. Lo que necesitamos ahora es complementarla con esta ley que abarca otros métodos y otros químicos y otro tipo de megaminería, ¿no? Esa, si se aprueba esa ley por iniciativa popular, sí nos protegería del uranio, ¿sí? De la explotación de uranio.
El 3% del padrón electoral es suficiente. Nosotros la última iniciativa popular la presentamos con el 6% del padrón electoral en plena pandemia, ¿sí? Salimos a pesar de las restricciones, nos las ingeniamos, a pesar del ministro de Seguridad que teníamos, que tal vez hayan escuchado, Matoni. Bueno, salimos igual y conseguimos el 6% del padrón electoral. Hoy estamos queriendo conseguir 100.000 firmas, ¿sí? Que sería alrededor del 20% del padrón electoral y sería un acto político. No confiamos en la legislatura que aprobó el proyecto de zonificación y tuvo que derogarla porque masivamente salimos a las calles, pero es la herramienta que nos da la Constitución y nosotros no solamente estamos en las calles, sino que estamos utilizando todas las instancias y todas las herramientas que tenemos para frenar esto. Yo solo quiero complementar algo de Cristina. ¿Tu nombre cómo es? Carlos. En función de lo que vos planteas, Carlos, justo el otro día tuvimos una reunión de personas y colectivos de Ciudad de Buenos Aires, que en breve vamos a hacer una convocatoria general. El objetivo básicamente es, no tiene título todavía, pero se lo voy a poner claro, pero es hacer de Buenos Aires un territorio. Además del apoyo a la lucha de los territorios en el país, que por cierto tenemos que hacerla como lo estamos haciendo, yo creo que tenemos que darnos cuenta que nos están cambiando las ciudades a una velocidad de sus negocios, ¿no? Yo acá anoté 8 cosas, me doy cuenta de que tengo un toque con el número 8 y me preocupa, pero bueno, vamos a asumirlo. 8 cosas que en la ciudad de Buenos Aires responden claramente a lo que es un proceso de gentrificación que están sufriendo otras ciudades del país, no sé yo. Cito 2, Rosario y Bahía Blanca son ejemplos de eso clarísimo. Mira, un desplazamiento de clases sociales, sacar a las clases proletarias de ciertos barrios. Palermo es un ejemplo clarísimo, Villa Crespo ahora, Caballito, hacer los barrios de clase media alta, e ir moviendo a la periferia, a los sectores bajos. Eso es claramente el proyecto de Cambiemos histórico, que lo han concretado con mucho éxito. Después, poner en discusión algunos bienes comunes y algunos recursos que, bueno, hay ciudades enteras como Bahía Blanca que en verano no tienen agua. Yo me impresionó, está absolutamente naturalizado que hay barrios enteros que en verano no tienen agua. Después, la pérdida del tejido social aparece como evidente. Los negocios inmobiliarios, los negociados inmobiliarios es uno de los grandes bastiones de Cambiemos en Buenos Aires, en Córdoba, etc. No solo de Cambiemos, estoy poniendo Cambiemos porque estoy pensando en Ciudad de Buenos Aires. Después un proyecto de duplicación poblacional muy marcado, que en el caso de Ciudad de Buenos Aires es clarísimo. Eso lo concretan mediante diferentes estrategias, una que donde hay casa y hacer un edificio. Después, la pérdida de espacios verdes, la pérdida de espacios públicos, la falta de acceso a la educación y salud, son todas cosas que de ciertos sectores, que en Buenos Aires está activo. Necesitamos movernos en Buenos Aires, necesitamos hacer de Buenos Aires un territorio, que no compite con lo otro, sino compite justamente, ¿dónde está yendo la plata de la soja? Vayan a Rosario, en Rosario un tercio de las viviendas están vacías. Ahí está yendo la plata de la soja. Entender el proceso de sofización y entender cómo se estructura Rosario es entender más o menos el circuito. Después habrá una plata que se va para afuera. Y después, el último punto, entender los procesos de contaminación urbana. La cuenca Matanzas-Riachuelo es una de las cuencas más contaminadas del mundo. Y la estamos mirando. Yo el otro día hablaba con una persona que está sufriendo la contaminación de Claucol o la contaminación del polo petroquímico. Las tenemos acá. Tenemos a 40 minutos, media hora, y la estamos mirando. Me parece perfecto que vayamos a Andalgalá, a Esquel, a Marco Juárez, a lucharla. Lo que le digo es también acá nos están haciendo pelota la ciudad a una velocidad, a puros globitos amarillos, y del otro lado de la General Paz,
con otros signos partidarios. Pero digo, el proceso de gentrificación, entre las cosas que nos ha hecho perder, es pensar que no estamos sobre territorio. Y ahí yo creo que está la primera de las derrotas que vamos a tener que recuperar. En relación a lo que dice Guille, es importante, toda el humedal de la costanera que se ha entregado a IRSA, ¿sí? Todo eso es tremendo lo que pasó acá. A pesar de las audiencias públicas masivas, bueno, el grupo IRSA, ¿sí?, invirtió en el año 2020 $4 millones en el proyecto de Esquel, el proyecto de más resistencia de la provincia de Chubut, con el que inició la lucha antiminera en Chubut. Bueno, invirtió sus dólares ahí, a pesar de que está obviamente frenado por el plebiscito, por la movilización popular. Bueno, no es casual que ese mismo año se presentara el proyecto de zonificación minera, ¿sí? Y no es casual que al año siguiente la legislatura lo apruebe, ¿sí? Eso quería mencionar. Bueno, ¿alguna otra consulta? ¿Dudas? ¿Intervenciones? Un comentario. Ok. ¿Lo hago así? Para ¿no? Bueno, gracias por los testimonios, muy interesantes, muy ricos. ¿Funciona? Sí. Es un comentario, en realidad, en términos generales, cosas que surgieron, inquietudes, y también parte de los testimonios y las experiencias, pero en relación a la cuestión de la ciencia y la lucha con el extractivismo, creo que en muy poco tiempo, y es algo bueno, es algo muy afortunado, que yo pude ver como espectador, digo, realmente en poco tiempo, es un giro en la sensibilidad de, por lo menos, sectores minoritarios, pero sectores de gente formada en las ciencias que están viéndose en la necesidad, se están comprometiendo con los territorios y están tratando de construir de lo que son los puntos ciegos, no del conocimiento así en general, puro, en términos absolutos, sino de cómo se produce y de todos los mecanismos, las instituciones y de todo lo relacionado a desde cómo se financia, cuáles son los intereses en los cuales se desarrollan las investigaciones, cómo se valida y todo lo demás, ¿no? O sea, creo que hay un punto de partida interesante. Creo, sin embargo, que eso tiene un techo, que es un techo que hay que romper, que no está tan presente, tal vez por una relación de urgencias en lo que son las relaciones de fuerza. O sea, hay que construir datos alternativos a la forma hegemónica de producir datos, y eso de alguna manera no cambia la ecuación, sí cambia algunas variables, pero no la ecuación. Y creo que ese techo tiene bastante que ver con el imaginario, digamos. Hay que hacer una conquista del imaginario, de cómo circula el conocimiento y de qué es el conocimiento, creo yo. El imaginario que tenemos es un imaginario que dice que el logro de la verdad y el logro del bien o la justicia son cosas distintas. Digamos, hay grupos que se ocupan de la verdad y es independiente de si eso es bueno o malo, o a quién favorece eventualmente. Y creo que eso tiene dos posibilidades. Uno es un argumento, es decir, existe un argumento que demuestra que la verdad es algo distinto del bien, y eso, porque es un tema por lo menos mi testimonio, pero obviamente es personal, ese argumento no existe, es un argumento que se intentó hacer, fracasó, pero se cree que existe. Y el otro, o sea, la verdad está diferenciada de la justicia, y es porque triunfó el status quo, porque la justicia o el bien o la producción de bienes y de costos o de males y la distribución ya es un mecanismo que funciona, normalmente. Entonces es muy conveniente separar la verdad de eso, digamos, ¿no? Y no pensar hacia dónde va, desde dónde viene y demás. Así que realmente hay experiencias también en relación a esto, experiencias un poco más profundas en ese sentido. Hay experiencias en Argentina, bueno, acá mencionaba Carrasco, hay distintas cosas, y creo que empezar a visibilizarlas, es decir, no solamente